Permutaciones, ¿no? Permutaciones. Cuando uno habla de una permutación, en realidad habla de un ordenamiento, ¿no? Ordenamiento de elementos distintos, ¿está bien? Vamos a ordenar elementos distintos. Elementos distintos. Elementos distintos. Entonces, se me ocurre, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, aquí, 5 personas, A, B, C, D, E, y entonces quiero ordenarlas en una fila de 5 posiciones, de 5 asientos, por ejemplo acá. Entonces, 1, 2, 3, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuántas formas habría de ordenarlos, no? ¿Cierto? Entonces, ese problema nosotros ya lo habíamos solucionado, ¿no? Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de eventos que suceden simultáneamente, ¿no? O sea, yo tendré que ocupar este asiento y para este asiento existen 5 posibilidades, ¿no? 5. Elegido un asiento, por ejemplo A, se sienta ahí, ¿no? El siguiente solamente tiene 4 opciones. Por ejemplo, C voy a colocar acá. Y tiene que suceder a la vez, así que es por eso que se multiplican, ¿no? Elegido esta opción, me quedan 3 ahora, entonces me quedan 3 opciones, elegiré una de ellas, B. Después me quedan 2 opciones y elegiré por ejemplo E. Y por último me va a quedar solamente una opción y es el D, ¿no? Ahí está. Entonces todos tienen que suceder a la vez, así que la cantidad de maneras, eso es una permutación de 5, ¿no? Y eso es 5 factorial, ¿no? Porque nosotros representamos así un factorial, ¿no? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso es 5 factorial, ¿ya? 5 factorial. ¿Se entiende hasta acá? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está. Algunos factoriales que debemos conocer, ¿no? Por ejemplo, empezamos, ¿no? El factorial de 2 es 2, ¿no? El factorial de 3 es 3 por 2, ¿no? Y eso es 6. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Pero el 1 ya no importa. 4 por 3, 12 por 2, 24, ¿no? Y así podemos hacer, ¿no? El factorial de 5 es 120, el factorial de 6 es 720 y el factorial de 7 es 5040. ¿Está bien? Eso debemos tenerlo claro, ¿ya? Ahora, teniendo eso, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿De cuántas maneras puedo leer el primer ejercicio? ¿Está? ¿De cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras de la palabra? Vamos a colocar palabra murciélago. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces murciélago, ¿no? Entendemos que una palabra distinta sería, por ejemplo, si yo cambio de posición a estos, así que sería U, M, R, C, I, E, L, A, G, O, ¿no? Ahí está otra palabra. Pero ¿cuántas palabras habrían? ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto sería? A ver. ¿Cuántas palabras distintas? Entonces eso es una permutación de ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Permutación de 10. Y eso es 10 factorial. ¿Está bien? Así lo voy a indicar. 10 factorial. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Vamos a ver. Un grupo formado por 3 mujeres y 3 hombres se sientan de modo que ellas queden alternadas con ellos, ¿no? ¿Cuántas maneras se puede hacer eso en una fila de 6 asientos? A ver.
¿Cómo sería eso, Christopher? Entonces, 3 mujeres y 3 varones, ¿no? Se sientan de modo... O sea, en total hay 6. En total hay 6 personas, ¿no? Pero necesitan formarse de manera alternada. ¿Qué significa? Que colocamos 6. Hay 6, ¿no? Vamos a colocar ya. Entonces, una manera de colocarlo sería el primer hombre, el segundo hombre y el tercer hombre, ¿no? Ahí está, así. Entonces, aquí, como quiero que sean alternados, las mujeres tendrían que ir así, ¿no? Mujer 1, mujer 2, mujer 3, ¿no? Listo. Y como quiero que sean alternados, los hombres tendrían que cambiar de sus posiciones, pero solamente en las posiciones de color celeste, ¿no? O sea, básicamente en estas. Entonces, sería como ordenar 3 letras, nada más. 3 letras, y eso es permutación de 3, ¿no? ¿Se entiende eso? Hay una permutación de 3. Ahí. Y aquí las mujeres también pueden hacer lo mismo, ¿no? Pueden permutar en esas posiciones para cambiar y entonces generar ordenamientos distintos, ¿no? Esto también es una permutación de 3. Y tienen que suceder a la vez, ¿no? Es por eso que se multiplica. ¿Está bien? Entonces esto aquí es 3 factorial y esto es 3 factorial. Significa que esto es 6 por 6, 36, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende? Ya, 36, pero de esta manera. Pero cuando a mí me plantearon el problema, habían 2 casos. Yo no lo separé así. Con que sea así, empezamos con hombres y después mujeres así. O puede ser que sea al revés, ¿no? O sea, primero las mujeres en estas posiciones y los hombres en estas posiciones de acá, ¿no? Que va a ser la misma cantidad de ordenamientos, ¿no? Básicamente también 36. Entonces el total de maneras ya será 36, pero por 2, ¿no? Porque es lo mismo para ambos. Y eso sería 72. Ya, 72 maneras. Luego de definir una permutación lineal, ¿ves? Esta es una permutación lineal. Vamos a ver ahora permutación. Esta es una permutación lineal, ¿no? Vamos a ver. Es lineal, ¿no? Lineal. ¿Y qué pasa si es una permutación circular, ¿no? Circular. La permutación circular se refiere a que vamos a ordenar ahora alrededor de un círculo. Vamos a ordenar igual. Ordenar elementos distintos. Pero alrededor de una circunferencia, ¿no? ¿Está bien? Alrededor de una circunferencia. Entonces, ¿qué podríamos decir, no? ¿Qué podríamos decir? Vamos a verlo con un ejemplo. Mira, yo tengo, por ejemplo, 3 personas, A, B y C. ¿Está bien? Y vamos a ordenarlo alrededor de una circunferencia. Se me ocurre esta acá. ¿Bien? Esta circunferencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar aquí varias, ¿eh? Está. Voy a colocar. A ver. Entonces, yo tengo que ordenar estas letras. Ahí está. Entonces, ¿cuántos ordenamientos existirán, no? Lo que podríamos hacer es tener este ordenamiento, ¿no? A, B, C, ¿no? A, B, C. Ahí está, A, B, C. ¿Ya? O también, a ver, podría ser, voy a colocar C, A, B. Ahí está. O podría ser B, C, A. ¿No? Ahí está. ¿No? Quiero plantear esto. Esto de aquí, lo que yo acabo de poner, estos 3 de aquí, son el mismo ordenamiento. O sea, son el mismo ordenamiento.
¿Por qué, profesor? Porque en realidad tiene la misma secuencia, ¿no? Mira, cuando yo ordeno así, mira, de forma como las agujas del reloj, la secuencia es A, B, C, ¿no? Ahí está. Aquí también, ¿no? Si empiezo aquí así, será A, B, C, ¿no? También. Y si empiezo así, A, B, C, ahí está. Es la misma secuencia. Básicamente lo que quiero decir es que es el mismo ordenamiento. El mismo ordenamiento. Entonces, si yo no supiera, o sea, si yo quisiera calcular el número de maneras, ¿no?, de ordenar esos tres elementos alrededor de una mesa circular, ¿ya? Entonces, profesor, son tres elementos, entonces será permutación de 3. O sea, vale decir, en vez de colocar esto, diría 3 factorial, ¿no? Ahí está 3 factorial. Pero el detalle es que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo 3 veces el mismo ordenamiento, ¿no? Entonces, la cantidad de maneras diferentes que quiero está siendo triplicada, ¿no? Está siendo multiplicada por 3, ¿no? Y 3, ¿por qué? Porque son 3 giros los que se repiten y generan lo mismo. Es como decir que por ejemplo, una persona esté detrás de A y vea ese ordenamiento, ahora va a estar detrás de C y vea ese ordenamiento, y detrás de B y vea este ordenamiento. En realidad es el mismo ordenamiento, solamente cambia la perspectiva con la que estoy viendo, ¿no? Entonces, tendré que multiplicar por 3 justo la cantidad de maneras diferentes, porque son 3 elementos, ¿no? Porque son 3 giros, 3 perspectivas distintas. Entonces este 3 pasará a dividir en realidad lo que yo quiero, la cantidad de maneras distintas de ordenarlas, será entonces 3 factorial entre 3, ¿no? Y eso, 3 factorial es 3 por 2 factorial, ¿no? Entre 3. Se cancela y me queda 2 factorial. En realidad entonces la cantidad de maneras es 2 factorial, ¿no? Ahora, eso es en el ejemplo que habrían 3, ¿no? Se habrían 3. 3. Ya, ahí está, se habrían 3. Ese es el planteamiento, se habrían 3. Y si tuviera 4 elementos... Si tuviera 4 elementos, ¿cuántas maneras distintas habría de ordenarlos alrededor de una circunferencia? Esos 4 elementos. ¿Cómo? Profe, son 4 elementos, entonces 4 factorial, ¿así? Ya, el detalle es que aquí la cantidad de maneras distintas está siendo multiplicada por 4. Por 4 porque estoy cuadriplicando, estoy contando 4 veces el mismo ordenamiento, ¿no? El mismo ordenamiento. ¿Por qué? Porque básicamente hay 4 perspectivas distintas. 1, 2, 3, 4 perspectivas distintas. Por eso estoy cuadriplicando. Entonces este pasa a dividir. Entonces, en realidad la cantidad de maneras, ¿no?, será 4 factorial entre 4, ¿no? Pero eso es 4 por 3 factorial, ¿ya? Y entonces se van los 4 y me queda 3 factorial, ¿cierto? Entonces fíjate. O sea, si yo tengo 3 elementos, entonces la cantidad de maneras diferentes es 2 factorial, ¿no? Si tuviera 4 elementos, entonces es 3 factorial. O sea, estoy disminuyendo en 1, básicamente, ¿no? O sea, estamos disminuyendo en 1 y le metemos el factorial, ¿no? Ahí está, estamos disminuyendo en 1 y le metemos el factorial. Entonces, lo cual significa que si yo tuviera, a ver, que ordenar n elementos alrededor de una circunferencia, ¿está bien? Vamos a colocarlo así. Tengo esta circunferencia y tengo primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, hasta el enésimo elemento, ahí está. Entonces la cantidad de maneras de ordenarlo, ordenamientos distintos, será permutación circular de n, ¿ya? Permutación circular de n. Y eso es n-1 factorial. O sea, le quito 1 y recién coloco el factorial. ¿Está bien? Eso, por favor, que quede claro, ¿ya? Correcto. Entonces, esto de aquí es importante.
Vamos a hacer una aplicación de eso, ¿ya? A ver. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ubicar las cifras significativas del sistema octanario en un tablero giratorio de la forma señalada? De modo que la cifra central sea un número par, dice, ¿no? A ver, primero contemos que esto de aquí es una ruleta y tiene una posición, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En realidad tiene 7 posiciones, ¿no? 7 posiciones, ¿ya? Y solamente puedo utilizar, o sea, me dicen las cifras que puedo utilizar, son, ¿no? Las cifras significativas del sistema octanario, o sea, cifras significativas sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y ahí me quedo porque como estamos en base 8, ya solamente puedo utilizar esas cifras, ¿no? Puedo utilizar el 0, profe. En realidad, o sea, en la base 8 sí se puede, pero como me está diciendo que tiene que ser significativo, entonces ya el 0 no lo tomo, ¿no? Ese no lo tomo. Sí, sí se entiende. Entonces, ahora me están dando una condición también aparte, ¿no? Me están diciendo, oye, ¿no? Te dicen, de modo que la cifra central sea un número par, Entonces, aquí, ¿no? Tiene que ser un número par. Y entonces, ¿qué opciones tengo para el centro, ¿no? Para que sea el número par. ¿Cuántas opciones tengo? ¿Qué opciones hay? Listo, 2, 4, 6. ¿Cuántas opciones hay? Claro, entonces la cantidad de ordenamientos distintos, o sea, la cantidad de maneras distintas, será, primero tengo que elegir la parte central, y después lo que está alrededor. La parte central tiene 3 opciones, ahí están 3. Entonces podemos elegir una opción, ¿no? Por ejemplo, 2, ¿no? Entonces ya elegí al 2. Obligatoriamente los demás, que son estos de aquí, ¿no? Total son 6, deben ir alrededor, ¿no? Pues aquí debe ir el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ahí está, ¿no? Pero ahora estos números lo que van a hacer es cambiar de posición para generar ordenamientos distintos, ¿no? Por ejemplo, el 7, no sé, pues puede cambiar acá, o el 1 acá, el 3, el 4, el 5, no sé. Cambiamos de posición. O sea, básicamente esos números van a ser una permutación circular, ¿no? ¿De cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutación circular de 6. Entonces la cantidad de maneras será 3 por... Y la permutación circular de 6 es 5 factorial, ¿no? Porque tenemos que disminuir en 1, habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que tenemos que disminuir en 1. En 1. Ahí está, ¿no? En 1. Entonces aquí sería 3 por... Y 5 factorial es 120, ¿no? Entonces sería 3 por 120, 360. Entonces sí, a ver, Carlos y su novia y los 3 hermanos de su novia se sientan alrededor de una fogata, ¿no? Dice, ¿de cuántas maneras diferentes pueden hacerlo? Sí, a ver, vamos a ver si no hay condiciones. La primera sería sin condiciones, ¿ya? Primera sin condiciones. Entonces, solamente tengo que contar cuántas personas hay, porque necesito que estén alrededor de una circunferencia, ¿no? Entonces, las personas son Carlos, su novia, y el hermano 1, el hermano 2 y el hermano 3, ¿no? Entonces, no hay ninguna condición, significa que la cantidad de maneras, ¿no? Son 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso de ahí es una permutación circular de 5 elementos, así lo definí, ¿no? ¿Está bien? Permutación circular de... ¿Y eso cuánto es? ¿No? Por definición, ¿cuánto es? 4, claro. Disminuyes en 1 y le metes en factorial, ¿no? ¿Y cuánto es 4 factorial? 24. Correcto. Es 24. Ahí está. Es eso, ¿no? Ahora, voy a colocar una condición, ¿no? ¿Ya? Si Carlos y su novia
están juntos. Están siempre juntos. ¿Está bien? Entonces, siempre juntos, Carlos y su novia. Entonces, ¿qué significa? El ordenamiento va a variar un poco. Mira, acá está. Ahí está. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Que Carlos y su novia tienen que estar juntos. Entonces, todo esto lo pongo como si fuera un solo elemento. Mira, todo esto para mí es un solo elemento. Un solo elemento. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, esto de aquí es un solo elemento, uno solo. Entonces, ¿cuántos elementos ya tendré, no? De todas maneras, ¿no? Será una permutación circular de cuántos elementos, ¿no? Claro, porque este es 1, 2, 3, 4. Ah, es una permutación circular de 4. Y después entro a la agrupación y estos pueden permutar también, ¿no? O sea, adentro estos pueden permutar, esto con esto pueden permutar. O sea, es una permutación de 2 adentro, porque son 2 elementos. Entonces acá será permutación de 2. ¿Está bien? Que ya sabemos que es 2, ¿no? Y simplemente es 2, es duplicar esto. Ahora, permutación circular de 4, ¿cuánto es? Claro, 3 factorial. Entonces, 3 factorial es 6. Por 2, 12, ¿no? Hay 12 maneras. Hay 12 maneras. ¿Sí? ¿Cómo haríamos acá? ¿De cuántas maneras se pueden ubicarse alternadamente 5 parejas de esposos para jugar a las cartas alrededor de la mesa, ¿no? Entonces, 5 parejas de esposos para jugar a las cartas alrededor de la mesa. De manera alternada significa que deben haber hombre y mujer, ¿cierto? Entonces, hay 10 posiciones porque hay 5 parejas. ¿Qué significa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, 10, ¿no? 6, 7, 8, 9. Listo, 10. Entonces, ¿de cuántas maneras hay para ordenarlos? Voy a hacerlo. A ver, vamos a ver. Yo quiero ordenar a los hombres y también a las mujeres. ¿Está bien? A los hombres. Primero a los hombres. El primer hombre, ¿cuántas opciones tiene? No. ¿Cuántas opciones tiene? Tiene... Ahí está. Tiene 10 opciones. Porque puede ser puede ser cualquiera de estas, ¿no? Puede sentarse acá en cualquiera, ¿no? En cualquiera. O sea, y hay 10 asientos, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, hay 10 asientos. Entonces, el primer hombre tiene 10 opciones. El segundo hombre, ¿no? ¿Cuántas opciones tiene? No, 9 opciones. Porque al definir este de aquí, que va a ser el primer hombre, ya más o menos definí dónde se van a sentar los demás hombres, ¿no? Porque no puede sentarse acá y tampoco acá, porque debe ser mujeres acá. Significa que tendría que sentarse acá, acá, acá o acá, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tiene para el segundo hombre? 4 opciones, ¿no? El segundo hombre efectivamente tiene 4. Este y este. Entonces aquí hay 4, ¿no? Y tiene que suceder a la vez, así que multiplico. Listo, 4 opciones. Imaginemos que el segundo hombre se sentó acá, ¿no? Se sentó. ¿Cuántas opciones le quedan para el tercer hombre? Correcto, porque puede ser cualquiera de estas 3, ¿no? Listo, por 3. Para el cuarto hombre ya quedarán 2. Y para el quinto hombre quedarán 1. Correcto, ahí está. Listo, y ya ordené a todos los hombres, ¿no? Y es multiplicación porque tiene que suceder a la vez. Ahora, mujeres, voy a ordenar a las mujeres, ¿no? Pero para la primera mujer, ¿cuántas opciones tiene? Correcto, 5 opciones, ¿no? Porque son estos de acá, los que quedan, ¿no? Aquí, ¿no? Tienen 5 opciones, ¿no? 5 opciones acá. 5 opciones. Para la segunda mujer, 4, ¿no? Porque si ya elegiste acá la primera mujer, la segunda solamente quedan 4 opciones, ¿no? Para la tercera, 3. Para la cuarta, 2. Y para la quinta, 1. Listo, ahí está. ¿Se entiende eso?
Listo. Ahora, pero eso es todo este ordenamiento circular. Ahora, lo que tenemos que hacer es dividir eso entre cuánto, entre la cantidad de giros, ¿no? Porque ya explicamos acá, o sea, expliqué que tenemos que dividir, por ejemplo acá, ¿no? Este 3 pasaba a dividir porque habían 3 giros, ¿no? 3 giros permitidos ahí, porque básicamente son el mismo ordenamiento. Si tenía 4 elementos, entonces pasaba el 4 a dividir, ¿no? Ahí está. Y entonces, como son acá 10 elementos, entonces tendré que dividir entre 10. ¿Está bien? Entonces, el 10 y 10 se van, básicamente, entonces me queda aquí 4 por 3 por 2, que eso es 24, multiplicado por, o 4 factorial, cualquiera de las dos formas. Y esto es 5 factorial, ¿no? Por 5 factorial, y eso es 120, ¿no? Y eso sería 2880, ¿no? 2880. Una manera diferente de hacerlo sería esta, ¿no? Bueno, otra manera. Teníamos 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo quiero ubicar a los hombres y los hombres van a ser alternados, decía, ¿no? Ahí está. Alternados. Ahí está. Entonces, es como ordenar 5 elementos alrededor de una circunferencia. Entonces, para ordenar a los hombres, eso sería permutación circular de ¿cuánto? De 5, ¿no? Porque son 5 hombres, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 5, permutación circular de 5. Ahora, para ordenar a las mujeres, ¿no? Porque yo tengo que ordenar ambos, y esto es multiplicación, ¿no? Para ordenar a las mujeres, profesor, también sería permutación circular de 5. Ya no porque aquí ya puedo tener como un nivel de referencia a los hombres. Entonces, básicamente, podría delimitar un inicio y un final, ¿no? Básicamente hay una disrupción, ¿no? Entonces yo podría tomar como todo esto como si fuera solamente una línea curviada. Una línea curviada. Donde ya esto sería una permutación lineal, ¿no? ¿De cuántos? De 5 elementos. Entonces una permutación lineal de 5 elementos, ¿no? Ahí está. Porque justamente ahí ya hay un sistema de referencia que son los hombres, ¿no? Entonces aquí si esto disminuye en 1 será 4 factorial. Y aquí es normal, será 5 factorial, ¿no? Entonces la cantidad de maneras 2880, ¿no? A ver. Vamos a analizar este ejercicio. Te dice, ¿no? En una competencia automovilística intervienen 5 autos, A, B, C, D y E. ¿De cuántas maneras diferentes podrán culminar la competencia si el coche A siempre llega antes que el coche B? ¿Cierto? Si el coche A llega antes del coche B, ¿no? El coche B. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podríamos hacer eso? Son 5 autos. Me está diciendo que A, B, C, D, E. A, B, C, D. A, B, C, D. ¿Y de cuántas maneras diferentes podrá culminar una competencia si la condición es que A esté antes que B? O sea, básicamente así, ¿no? Un ejemplo podría ser pero también otro ejemplo, ¿no? De la orden de llegada podría ser C, después A, después D, después C y después B, ¿no? Ahí está. Donde A llegó antes que B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos órdenes distintos hay de esa manera? Para hacerlo, entonces voy a decir que tengo que ordenar las posiciones para A, para B, para C, para D y para E. Necesito ordenarlas. Pero por la condición, yo sé que A va antes que B. Entonces eso ya ordené A y B, ¿no? Ya ordené A y B, ahí están. Ahora la cuestión está cómo ubico C, D y E, ¿no? Entonces, para ubicar a C, ¿cuántas opciones tengo, no? ¿Cuántas opciones tengo? Puede ser antes de A, o puede ser entre A y B, o puede ser después de B. Entonces, el C tiene 3 opciones. 3 opciones, ¿se entiende? Puede ser acá, acá o acá. ¿Está bien? Ubicando una opción, por ejemplo, no sé, se me ocurre que esté aquí el C.
Bueno, y ya lo que tengo sería ACB. Ya está, ACB. Y ahora necesito ver cuántas opciones hay para el D, ¿no? ¿Cuántas opciones habría para el D? Sería... Podría ser acá, acá, acá o acá. ¿Cuántas opciones? ¿Cuántas? 4 opciones. Ahí está, 4 opciones. Que yo puedo colocar el D acá, ¿no? Cualquiera, no importa. Entonces aquí sería A, C, B, D. Ubicado ahí al D, ahora vamos a ubicar el E. ¿Cuántas opciones habría para el E? Claro, podría ser acá o acá o acá o acá o acá. 5 opciones, ¿no? Sería 5 opciones. Y entonces ya ordené, aquí podría ser el E, ya ordené todas las letras. Entonces, y tienen que suceder a la vez, es por eso que se multiplica. Entonces, la cantidad de maneras ya sería 3 por 4, 12 por 5, 60, ¿no? 60. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de maneras sería 60. Bien, ahora vamos a hablar, ya que estábamos hablando de esto, permutación con repetición. ¿Está bien? ¿No? Entonces, para introducir esto, vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas palabras distintas? ¿Cuántas palabras distintas se pueden generar con letras de la palabra papaya, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, entendamos que aquí hay elementos repetidos. O sea, vamos a ordenar. Sí, eso es cierto, vamos a ordenar, ¿no? En una fila también. Pero van a existen elementos repetidos. Elementos repetidos. ¿Está bien? Elementos repetidos, ¿no? Existen elementos repetidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que yo puedo decir es, si es que yo tengo que ordenar las letras de la palabra papaya, ¿no? ¿Ya? Un orden, si quiero la cantidad de maneras, en realidad la cantidad de maneras, tú me puedes decir, profe, será pues entonces 3, 4, 5, 6 factorial, porque son 6 letras, ¿no? Y en realidad aquí lo que estamos haciendo es mover estas letras y generar todas las posibilidades. Pero el detalle es que al mover ciertas letras me generan la misma palabra, ¿no? Ejemplo, si yo muevo estas P's de su posición, del lugar, ¿no? Aquí, y lo demás se mantiene igual, ¿no? Acá está. Significa que no tengo la misma palabra. Papaya, tengo la misma palabra, ¿no? Y ya moví las P's, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que esta cantidad de maneras está siendo multiplicada por la cantidad de veces en la que genero la misma palabra, ¿no? Y es cuando el P cambia de posición, porque solo hay 2 P's, entonces cuando permuta, mejor dicho, ¿no? Entonces aquí tengo una permutación de 2, ¿no? Entonces la cantidad de maneras está siendo multiplicada por esa permutación de 2, porque no me generan otras palabras distintas. Y también la permutación de las A's en esa posición también me genera la misma palabra. Entonces está siendo multiplicada también por la permutación de 3, ¿no? De esos 3 elementos, las 3A. Es por eso que todo esto, ¿no? Va a pasar a dividir. Ahí está multiplicando, pasa a dividir. O sea, en realidad la cantidad de maneras distintas, cantidad de palabras distintas, sería 6 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial, ¿no? Ahí está. Y a eso nosotros le vamos a llamar una permutación con repetición. Ya son 6 elementos en total y los que se repiten son 2 P's, por eso 2 acá, y se repiten 3 A's, por eso 3 acá, ¿no? Ahí está. Y básicamente así se resuelve, ¿no? Arriba 6 factorial y abajo 2 factorial por 3 factorial. ¿Está bien? ¿Sí me entiendes, Christopher? Ya.
En general, a ver, en general, voy a colocar acá. En general, si yo tuviera, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera, voy a hacerlo así ya. P veces. Y luego Q veces. ¿Cuántas maneras de ordenarlos hay? Como es una permutación con repetición, será permutación con repetición ¿de cuántos? De el total de elementos, que es P más Q. Y el A se repite P veces y el B se repite Q veces. Entonces eso es P más Q factorial. Ahí está. Entre, y aquí P factorial, Q factorial. ¿Está bien? Así lo vamos a... Esto aquí vamos a decir la cantidad de maneras distintas, ¿ya? Bien. Una aplicación podría ser esta, ¿no? Una aplicación podría ser esto. ¿Cuántos números de 6 cifras cumplen que el producto de sus cifras es, se me ocurre 12? Es 12, ¿no? 6 cifras, ¿no? Entonces, a ver, yo sé que el número tiene que ser A, B, C, D, E, F, ¿no? 6 cifras. Y la multiplicación de A por B, por C, por D, por E, por F, eso me debe dar 12. Ahora, las posibilidades serían estas, ¿no? O sea, los casos, ¿no? El primer caso sería que el 12 se descomponga como 6 por 2. Y los demás obligados tendrán que ser unos. Entonces habrá 4 unos, ¿no? Ahí está. Entonces, si yo tengo esto, cumple la condición. Y entonces, profesor, el A tendrá que ser de 6, el B 2 y los demás 1, ¿cierto? Pero también cualquier ordenamiento distinto cumple la condición, ¿no? Por ejemplo, acá es 1, después 2, después 1, 1, luego el 6, luego el 1. También. O sea, básicamente, ¿cuántos números distintos se pueden generar? Pues es el ordenamiento, ¿no?, de estos elementos, que algunos se repiten. Por ejemplo, el 1 se repite, ¿no? Entonces, eso es una permutación con repetición, ¿no?, de 6 elementos, y los que se repiten son los unos, que son 4 veces se repite el 1, ¿no? 4 veces. ¿Se entiende? Entonces será 4 acá. La veces que se repita un elemento se va abajo. Y eso es 6 factorial entre 4 factorial. Entonces 6 factorial es 6 por 5 por 4 factorial. Y abajo 4 factorial, ¿no? Entonces lo cancelamos. 4 factorial se va. Entonces me va a quedar 6 por 5, 30, ¿no? Ahí está, 30. 30 para el primer caso. ¿Está bien? Para el segundo caso, voy a colocarlo. El segundo caso, ¿no? ¿Cuál es la otra descomposición de 12? ¿No? Ya dije 6, 2, todos de más 1. Después, ¿qué otra descomposición? Bueno, la otra descomposición sería 4 por 3, que también te da 12, ¿no? ¿Cierto? Y los demás son 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces, acá también, ¿no? Va a ser 4, 3, 1, 1, 1, 1, pero también otro ordenamiento distinto genera un número distinto. Entonces, eso es una permutación con repetición, ¿no? La cantidad de números que puedo obtener ordenando estas cifras es 6 y abajo 4, ¿no? Porque el 1 se repite 4 veces. Y eso ya lo habíamos calculado, ¿no? También es 30. También es 30, ahí está. Y ahora el segundo, el tercer caso, ¿habrá un tercer caso, sí o no? Sería 2 por 2 por 3, ¿no? Porque 2 por 2 es 4, por 3 es 12. Y lo demás serán 1, 1, 1, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Entonces, números distintos ordenando estas cifras será una permutación con repetición de 6. Pero ahora el 2 se repite 2 veces, 2. Y el 1 se repite 3 veces, ¿no? 3. Entonces eso es factorial de 6 entre factorial de 2 por factorial de 3, ¿no?
Y esto es 6 por 5 por 4 por 3 factorial entre 2 por 3 factorial. Se van el 3 factorial. Mitad 1, mitad 2, 10, 60, ¿no? 60. Ahí está. Entonces, en realidad, la cantidad de números que cumplen esa condición son 30, acá 30, más 30 y más 60, ¿no? Que eso es 120. Hay 120 números. Me dicen, ¿de cuántas maneras se puede ir de A a B sin caminar hacia la izquierda y hacia arriba, ¿no? O sea, solamente se permite caminar hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ya? Hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ir de A a B, ¿no? Ahora, un camino podría ser como está trazado. Primero así, derecha, abajo, derecha, abajo, derecha, abajo, derecha. Entonces, básicamente el camino de azul sería derecha, abajo, derecha, abajo, derecha, abajo, derecha. Ahí está, ¿no? Nota que obligatoriamente para ir de A hasta B, ¿cuántas veces tienes que ir hacia la derecha? 4 veces, ¿no? Claro, obligatoriamente, ¿ah? 4 veces. 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Entonces debe haber 4 veces a la derecha. ¿Y cuántas veces hacia abajo tienes que ir? Obligado, para cualquier camino. 3 veces, ¿no? 3 veces. O sea, siempre va a haber 4 Ds. Siempre va a haber 4 Ds. Y siempre va a haber 3 As. Lo único que cambia para definir un camino distinto es el orden en el cual yo coloque las letras. Por ejemplo, si yo coloco primero la A y después la D, después la A y después la D y después las Ds aquí juntas y después la A, ahí está, me generará otro camino distinto, ¿no? Este camino será abajo, derecha, abajo, derecha, 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 abajo. Ahí está. Es el camino verde, ¿no? Entonces, básicamente la cantidad de caminos, entonces es la cantidad de ordenamientos distintos que se generan con estas dos letras. O sea, es una permutación con repetición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 7 letras en total. Y las que se repiten son 4 Ds y 3 As, ¿no? Entonces eso es un 7 factorial dividido entre 4 factorial por 3 factorial, ¿no? Y eso es 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Entre 4 factorial y 3 factorial es 6, ¿no? Entonces estos se van, 6 con 6 se van. Y entonces me queda de 7, ¿no? O sea, 7 por 5, 35, ¿no? 35 maneras, 35 caminos. ¿Está bien? Bueno, me dicen... un grupo musical está formado por 3 vocalistas, ¿no? Vocalistas, ¿no? 3 vocalistas. 5 músicos, 5 músicos. 2 del coro, 2 del coro. Para salir al escenario deben salir en una fila, debiendo estar los del coro a los extremos, ¿no? O sea, en total hay 10 personas, entonces coloco 10, ¿no? Ahí está, 10 posiciones. Entonces, me dice, lo importante es que me dicen que los del coro deben estar a los extremos. Significa que tiene que estar acá, ¿cierto? Pero solo hay 2 del coro, ¿ah? Significa que yo tendré que ordenar a los 2 del coro, ¿cierto? Habrá del coro, ¿no? Habrá uno, primero y otro, ¿no? Segundo, ¿no? Hay 2 personas. Ya, para el primero, ¿cuántas posibilidades hay para que se siente, ¿no? Para que esté formado. Para el primero del coro. Correcto, tiene 2 opciones, correcto. Y para el segundo, si ya se sentó uno del coro acá, ¿cuánto queda para el segundo del coro? ¿Cuántas opciones le quedan? Una opción, ¿no? Obligado acá, ¿no? Ahí está. Entonces ya ordené a los del coro. Listo. Luego me dicen, los vocalistas no deben estar al costado del coro. O sea, los vocalistas no pueden estar a estos lados, a estos de acá. A estos no pueden estar los vocalistas, no pueden, ¿ya? Obligatoriamente, entonces, ¿quiénes deberían estar? ¿No? Deberían estar los músicos, ¿no? Porque los vocalistas no pueden estar.
¿cierto? Sí. Entonces, hay músicos, ¿no? Entonces, para aquí, para esta posición, ¿cuántas opciones tengo? ¿Cuántas opciones se pueden elegir? Para ese asiento de acá. Puedes elegir entre los 5 músicos, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Entonces aquí voy a colocar esto. Ya mi análisis sería acá, ¿no? Por asientos ya. 5 opciones, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces aquí voy a colocar esto porque ha cambiado un poquito el análisis, ¿no? Ya, para este asiento habían 2 opciones y para este asiento ya solo una opción porque solamente había un coro, ¿cierto? Ya está. Ahora, para el otro asiento, para este de acá, ¿cuántas opciones quedan, no? Porque solamente pueden entrar los músicos, ya dije, ¿no? Entonces, si ya se sentó un músico acá, entonces aquí solamente quedan 4 opciones, ¿no? ¿Cierto? Porque ya se sentó un músico. Solo 4 opciones. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya listo. Ahora, entonces, y los demás acá no me importan, ¿no? No me importan porque puede ser, aquí habrá entre los 3 músicos que faltan, ¿no? M3, M4 y M5. Y los vocalistas que eran 3, ¿no? Vocalista 1, vocalista 2, vocalista. Y estos pueden ir en cualquier orden, ¿no? Entonces esto es una permutación de 3, de 6, ¿no? Permutación de 6. Y todos tienen que suceder a la vez. Significa entonces que la cantidad de maneras será 2 por 5 es 10. Esto aquí es 720 porque es 6 factorial. Y este es 4, ¿no? Listo. Bien, por 4. Esto es 8 y esto es 8. Ahí está. 28.800, ¿no? Listo. Esa sería la cantidad de maneras.